Hola, buenas noches. Notas Verdaderas esta semana tiene un tema que nos involucra a todos, aunque parece a veces que solo involucrara a exfuncionarios del gobierno kirchnerista. Vamos a hablar de la justicia y vamos a hablar con una protagonista de esta gran área, de este gran poder del Estado. Los invito a ver el informe y ya van a conocer con quién vamos a charlar ahora. Tengo más de 30 años de estar en la justicia, pero este número de gente coincidiendo con que tenemos que hacer modificaciones de base, nunca lo había visto. Los empleados entran como meritorios, o entraban en algunos lugares como meritorios, con pretensión de ser jueces, de ser mejores que los demás. Los jueces no somos mejores que los demás, los jueces somos técnicos en lo que hacemos. Y como buenos técnicos, lo primero que tenemos que hacer es poder ponernos en el lugar del otro. Si hablamos del Poder Judicial, digamos, el Poder Judicial no ha solucionado los graves problemas que tiene frente a la sociedad. No granjeó, no habilitó el acceso, no es más claro, la gente sigue con los problemas eternos del Poder Judicial, que son las demoras y la falta de comprensión de lo que se hace acá adentro. Los poderes judiciales, tradicionalmente, en todos los regímenes políticos, son más conservadores que los otros poderes. Porque además, si nos quedamos sin un poder judicial que nos sirva y que nos sea útil, perdimos la posibilidad de la República. Ahora estamos presentándonos ante la Constitución Interamericana pidiendo que nos den una audiencia temática para tratar la forma en que el poder político agrede a alguna clase de jueces. Lo que está buscando a través de eso, nos parece a nosotros, es disciplinar a todo el Poder Judicial. No levantes la cabeza, no protestes, no digas nada. Que dice que el Poder Ejecutivo le está pidiendo a la Corte que frene este asunto de los amparos contra las tarifas. Y Justicia Legítima todavía no ha tenido oportunidad de juntarse a pensar esto, y sería bueno que hoy lo pudiéramos pensar entre todos, pero me parece que alguien no está entendiendo bien lo que es la independencia judicial. Bueno, gracias, doctora María Laura Garrigós de Rebori. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, venir estoy cómoda, ¿Estás es agradable, cómoda? Sí. Bueno, qué Charlemos, lindo. Charlemos, necesitamos lugares agradables, ¿no? Últimamente sí. Últimamente se necesita. Sobre todo si uno trabaja en el Poder Judicial. Y en el periodismo ni te cuento. Me imagino. Estamos en áreas complicadas. Ahora, viendo algunas de las selecciones que has explicitado en esta ficha técnica que te propone la producción, veía que la película preferida es El Padrino 3. Sí, tiene todo. A ver, ¿qué es lo que...? Cada cuadro es una pintura, pero además del entramado político, el manejo, el lenguaje cinematográfico, el léxico también, no solamente el lenguaje cinematográfico, las actuaciones, y la pintura de época, cómo va del pasado al presente, tanto cuando rememora el pasado como cuando se instala en el presente. Bueno, nada, a mí me pareció como obra cinematográfica, culmine. Bueno, ahí hay varias cosas para hablar de eso, pero sí, hay como dos aspectos. Una, que generalmente es una película que eligen los hombres. ¿Sí? Sí. Bueno, El Padrino. Tal vez yo también elegí una profesión que absolutamente no sé. Bueno, y siempre fuiste dentro de la profesión, una de las mujeres que... Somos pocas mujeres, somos en mi rama, digamos. Claro. No es que seamos pocas las abogadas, pero en penal somos pocas. Y bueno, fuiste una de las fundadoras de la Asociación de Mujeres Juezas. Sí, bueno, ahí nos juntábamos un poco para lamernos las heridas, claro, y después para aprender cómo sobrevivir en un mundo fundamentalmente masculino. Y después, a camino de eso, aprendimos de feminismo, y hoy
Escuché decir ayer o anteayer que ya no hay excusa para no ser feminista, y es así. Bueno, y elegís como personaje histórico a Simone de Beauvoir, Sí, ¿no? sí, bueno, una de las cosas que me marcó también allá en mi lejana adolescencia, muy lejana. No tanto. Sí, no, yo asumo Son la edad que estados tengo de ánimo. y la disfruto. Ah, bueno, eso es verdad. Yo me acuerdo de haber leído Los Mandarines, Sí. y para mí fue, porque no es que en la adolescencia uno no tuviera conciencia política o conciencia de cómo circulaba el poder. Teníamos probablemente más conciencia de lo que tienen los adolescentes de hoy. Yo era adolescente en los 70 o en los tempranos 70, ¿no? Pero de cualquier manera, la lectura de Los Mandarines para mí fue una apertura al gran mundo de la política. Entendí un montón de cosas a partir de la descripción que ella hace del mundo del PC en París de aquel momento. De aquella Y así época. conocí a mi marido, porque yo andaba con Los Mandarines, que era un ladrillo. Claro, vos estudiaste en el Lengüitas, ¿no? En el Lenguas En el Vivas, Lenguas, en el Lenguas. pero hacía inglés en Icana y andaba con en los ratos muertos entre el colegio y la academia, Sí. qué sé yo qué, andaba con el el ladrillo de Los mamotretes. Mandarines. Y mi marido un día me miró y le dijo, ¿estás leyendo Los Mandarines? Porque ella lo había leído. Y a partir de ahí empezamos a hablar. Y es tu marido de toda la vida. Sí, todavía nos seguimos peleando. Bueno, y esa joven mujer que entra a los tribunales en el 76, vos en un momento en que... En enero. En enero del 70, Sí. antes del golpe. Antes del golpe. Yo Pero viví donde el ya golpe se olía adentro. el golpe, ¿no? Bueno, en aquel momento, la verdad que yo no lo sospechaba. Claro. Pero porque era muy joven y tenía mucha menos experiencia. Mm. Y en aquel momento el golpe, digamos que ya a fin de febrero, principios de marzo era diferente que enero. Nos encontramos con esto y después viví toda la dictadura dentro de tribunales, siendo empleada raza, de los que hacen archivos, cosen expedientes y atienden al público, callada la boca, y en silencio total. Era el silencio. Me acuerdo que yo tenía la sensación de que el terror en la Revolución Francesa debió haber sido esa misma sensación, ¿no? Esa opresión de no poder hablar con nadie, de no poder pensar nada, de no poder exhibir lo que uno pensaba. De no ser libre. No. Y además, nosotros sufrimos, particularmente mi marido, sufrió la desaparición de sus parientes, de su padre y de su tío, y entonces el silencio era mortal para nosotros y la única forma de sobrevivir al mismo tiempo. Ahora, y esa opresión, ese miedo, porque en realidad Era terror. Era terror. Era terror. Era realmente, el terrorismo de Estado era eso, ¿no? Pero digo, cuando uno piensa en la Revolución Francesa y se habla del terror, porque hay todo un capítulo sobre el terror en la Revolución Francesa, yo lo equiparaba a eso. Ahora, y cuando tantos años en tribunales... Aprendí todos los modismos, decís vos. Porque, digamos, si hay algo que tiene la corporación judicial y la familia judicial, Sí. es como un ritual que legitima una lógica de funcionamiento que a veces uno dice, bueno, es... Y te constituye. Claro, te constituye, supongo, y es... Sí, es cierto. pervive a cualquier poder político Uno también. ve entrar un chico a tribunales con toda la frescura de los 18 años y a los 22 ya le reconoce todos los modismos y todas los vicios de la corporación. Pero bueno, yo en mi caso creo que he disfrutado o sufrido una sana esquizofrenia. Y entonces, has logrado hacer este, carrera en esa esquizofrenia. Claro, bueno, yo llegaba a tribunales, me ocupaba de mi vida en tribunales y me olvidaba de mi otra vida, salía de tribunales y me ocupaba de mi otra vida. En general las mujeres logran hacerlo mejor que los varones, no se llevan al trabajo a su casa. Yo nunca me llevo el trabajo a mi casa, salvo en una época en que fui jueza correccional y no tenía más remedio que hacer sentencias los fines de semana, porque si no, no llegaba. Pero siempre he tratado de acotar mi espacio de trabajo al lugar de trabajo, para poder vivir otra vida, porque el trabajo no es todo en la vida de uno. Ahora decime, y hablando de esos momentos tan cruciales en los que entraste al Poder Judicial, como momento histórico elegís el juicio a las juntas del 85. Porque fue fantástico.
porque todo ese silencio y toda esa opresión se destapó y se transparentó, resultó todos los que trabajábamos en tribunales, o la gran mayoría de los que trabajábamos en penal, no ignorábamos lo que estaba pasando, porque cotidianamente recibíamos en las mesas de entradas a los que pedían por vía de habeas corpus por el destino de sus hijos y para saber qué era lo que les había ocurrido. Así que si bien había un silencio, era evidente que algo estaba pasando. Nosotros nos informaban, por ejemplo, de la comisaría tal, que habían aparecido 3 cuerpos en tal calle. Los que trabajábamos en penal no podíamos ignorarlo. ¿A qué lo atribuyeran? Si lo festejaban o no lo festejaban, si participaban complacientemente o no, esto es otra cuestión, pero ignorarlo pero no. el hecho era imposible no y conocerlo. el juicio a las juntas fue muy novedoso, porque primero fue la primera vez de la oralidad, que, bueno, yo propugno la oralidad y milito por la oralidad porque me parece una mejor forma de relacionarse. Y después además de eso, puso blanco sobre negro todo lo que estaba pasando, digamos, ya después no se pudo negar. Claro. Porque el informe de la CONADEP, si bien fue muy importante, no trascendió como trascendió el juicio a las juntas. Y ni siquiera trascendió el juicio a las juntas como después trascendieron los juicios de lesa humanidad. Claro. Porque no sé si vos te acordás, pero sí, se prohibió la transmisión en directo. Claro, no salía el audio, claro, y te pasaban un flash, claro, en el canal estatal de 5 minutos, pero bueno, los que estábamos en tribunales asistíamos diariamente a lo que iba sucediendo en esa sala. Ahora, en los pasillos eso circulaba. Claro, y además era un momento que eran 2 años habían pasado del inicio de menos de Estaba 2 años todo del ahí. inicio de la democracia, y realmente ahí sí que el entramado de poder militar dentro de los tribunales seguía más que vigente, ¿no? Sí, no cambió nada. Somos los mismos que estamos. Vos decís que sí. Bueno, pero ¿cómo se llama? Ahora se me fue el nombre. Que era el presidente de la Cámara de Casación, que después que fue destituido durante el kirchnerismo. Bisordi, que terminó siendo el defensor de Patti. Sí. Pero dejó de ser presidente de Casación y al toque pasó a ser, renovó la matrícula para ser defensor de Patti. Sí. Y eso fue no hace 10 años. Eso. No, por eso digo, no hay tantos cambios. Porque además la gente que trabajaba con Bisordi y estaba de acuerdo con él sigue estando en tribunales. Y la gran mayoría de la gente, yo soy de esa época, y mis compañeros también. Bueno, queda claro. Ahora, lo que estamos viendo hoy en día en la justicia, ¿es justicia? No, bueno, no. Primero, una cosa es el Poder Judicial y otra cosa es la justicia. Sí. La justicia uno puede reclamarla por cualquier otra vía que no necesariamente tiene que ser el derecho. El Poder Judicial en todo caso tiene que ser la vía que uno tenga para conseguir los derechos que no le están siendo reconocidos, ¿no? Y no necesariamente el producto del Poder Judicial es justo. A veces debe tender a, pero no necesariamente lo logra. Esto en todos los ámbitos, estoy hablando de cualquier rama del derecho. Así que hablar de justicia en el Poder Judicial es bastante utópico. Bueno, dejemos la justicia de lado. Ahora, en cuanto a lo que regula el Poder Judicial, que es la Constitución y las leyes según los legos. Lo que está pasando es que están haciendo una interpretación extremosa de las garantías procesales que ya no permiten ni siquiera sostener que se están cumpliendo las garantías procesales que consagra la Constitución. Digo, las garantías procesales son las que regulan los derechos constitucionales, las garantías constitucionales. Y pareciera que ya esto se está vulnerando. Estas prisiones preventivas innecesarias. Porque, con el caso de Vudú, de Debido. ¿Cómo van a fugarse Vudú y Debido? Es imposible. ¿Quién no los conoce?
¿cómo se van a ocultar? ¿Cómo se van a profugar? Y en el caso de que uno pensara, bueno, pueden tener influencias, en general este argumento de que pueden influenciar y de perjudicar la prueba se refiere a bandas armadas o gente que tiene poder de amedrentar a los testigos en núcleos muy cerrados, pero la verdad, esta gente, por haber sido funcionarios, bueno, en su momento y cuando eran funcionarios, tendrían poder para hacer modificaciones probatorias, pero hoy ya no lo tienen aparentemente. Claro, que fue muy llamativo también la reacción de, bueno, de uno de los columnistas faros de la derecha, como Carlos Pagni, que en La Nación advirtió sobre que con este mismo criterio podrían estar presos Macri, por supuesto, Caputo, es exactamente, y a ver, el presidente de la Nación, cuando asumió con un procesamiento firme, conformado por la Cámara Federal y en una causa en la que siempre estuvo en libertad, que después se revocó, se sobreselló. No conozco la causa, no corresponde que opine de eso, pero quiero decir que, bueno, si vos podés llegar a jurar como presidente de la Nación con una causa, ¿cuál sería el sentido de haberlo detenido? ¿Cómo se iba a profugar Macri? Bueno. El sentido, creo que hay un sentido, ¿no? No, bueno, entonces lo que estamos hablando es de que allí no están rindiendo las garantías para esta clase de gente, y entonces allí hay un problema. Porque me parece que se están exponiendo a perder su condición de jueces, a perder su condición de ecuánimes o a su pretensión de ecuánimes. Ahora, esto es grave, eso... porque remontar esto, porque estas cosas finalmente hacen camino. Claro. Y remontar estas tendencias es muy complicado. Ahora, ¿qué opera? Vos alguna vez dijiste que el tema no era si el Poder Ejecutivo llamaba a los jueces, sino que... No le hace falta. Sino que pusiera jueces que sí, exactamente. hicieran lo que quisieran. Basta con que estén en los lugares claves la gente que tiene que estar y que uno puede prever hacia dónde se van a inclinar o hacia dónde van a opinar y hacia dónde van a resolver. Por supuesto que esto no tiene que ver con corrupción estrictamente, sino a lo mejor con ideología. El problema está además en el clima de disciplinamiento que cunde al interior del Poder Judicial, porque esto de llevar a jueces al juicio político por el contenido de las sentencias, la persecución que se ejerce contra justicia legítima, cuando el presidente de la Nación o el ministro de Justicia, en cada oportunidad que tienen, nos dedican algún párrafo diciendo que somos los malos jueces, y ninguno de justicia legítima podría ser llevado a juicio político por el contenido de sus sentencias, ni por alguna otra inconducta. No tienen con qué. De hecho, si hubieran tenido con qué, ya lo hubieran hecho. Hubiesen, la plaza pública habilitaban. Claro. Creo que ni por nuestras opiniones, seguramente nunca por nuestro trabajo. Bueno, pero caracterizar, poner en un significado, un significante al que considero pernicioso, darle al significado categorías negativas, me sirve para después utilizar ese significado como mi enemigo. Y entonces, si yo me convierto en víctima y tengo un poder judicial malo, puedo hablar en contra de este significado, justicia legítima, sin necesidad de involucrar a todo el poder judicial. Pero esto es disciplinador. Bueno, vamos a seguir hablando de esto, de todo, de este mecanismo disciplinador de justicia legítima, de los cambios que se están proponiendo, y bueno, para ver qué implica esto. Seguimos con la doctora Malala Garrigós de Rébore, presidenta de la Cámara de Casación Penal.
seguimos hablando con la doctora María Laura Garrigós de Rebori, hablando de, bueno, de la justicia, del Poder Judicial, para ser más precisos. Mario Weinfeld siempre me corregía, siempre me decía, Nora, no hables de la justicia, es el Poder Judicial. Sí. Bueno, pero este Poder Judicial y este señalamiento de justicia legítima, ¿no? Sí. Desde antes, el presidente ha tenido como obsesiones así muy precisas. Y justicia legítima ha sido una. Desde antes de qué quejarse, te voy a decir el presidente. Porque el presidente, yo fui 2 veces jueza del presidente Macri, en una oportunidad cuando no era ni siquiera jefe de gobierno. Cuando estaba en Boca, ¿no? Cuando estaba en Boca, él tuvo una causa con un periodista deportivo, y en ese momento yo era jueza correccional y las calumnias e injurias nos tocaban. Y recuerdo una audiencia que nos llevó desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde, con él y con sus abogados, muy buenos abogados por cierto, y los abogados de la contraparte, y yo escribiendo, bueno, creo que fue el día que saqué humo de la computadora, y le fue bien en esa causa, creo, no lo recuerdo con precisión, pero me parece que le fue bien en esa causa. Y después recientemente me tocó intervenir en la causa del Borda, y pese a que había una imputación de la querella, mis colegas y yo consideramos que el presidente Macri, que en ese momento era jefe de gobierno, no estaba directamente relacionado con los hechos del Borda. Y la represión que hubo en el Borda en el 2014. Así que no creo que pudiera agraviarse de mi actuación, que nunca tuvimos en cuenta quién, no necesariamente el ser jefe de gobierno te hace responsable de cualquier cosa que pase en el periodo de tu gobierno. Sí. Y allí había, en todo caso, algunas responsabilidades directas que no se le podían achacar a quien ni siquiera se había probado que tenía conexión directa con lo que estaba pasando, que sabía lo que estaba pasando. Claro. Bueno, pero en realidad creo que el ataque frontal contra justicia legítima, no solo en voz del presidente, sino de todos los miembros del gabinete, se puede decir. Sí, el ministro Garabano, hemos compartido largas charlas siempre, porque, a ver, mi especialidad o mi mayor preocupación siempre ha sido la administración de justicia y también la de Garabano. Okay. Así que nos hemos encontrado en muchísimos foros, y es más, yo como jueza o titular de dependencia he recibido el premio Fores en 3 oportunidades, y él participa de esa fundación. Sí. Ahora, pero me parece que el tema estaba apuntado fundamentalmente a la Procuradora General de la Nación, ¿no? A Garrigós de Rebori, Gil Carbó, el doble apellido, las asocié, a la doctora Gil Carbó, que integra Justicia Legítima. Y sí, probablemente los dardos estuvieran dirigidos contra Gil Carbó y nosotros fuéramos también un vehículo. Pero igual les hemos venido bien para un roto y para un descosido. Claro. Ahora, lograron su objetivo con la doctora Gil Carbó. Y sí, llegó un momento en que su permanencia ya no iba a aventar el riesgo contra el Ministerio Público Fiscal, ya no podía contener, después del resultado de las elecciones, probablemente ya no significaba nada que ella permaneciera al frente del Ministerio Público, y se corrió como para decir, bueno, no voy a hacer la excusa que justifique las modificaciones que se pretenden sobre el Ministerio Público. Y entonces ahora se suponía que ellos iban a tener que explicar por qué, si ya no era para correr a Gil Carbó, pretenden avanzar con estas modificaciones. Sin embargo, sin dar ninguna explicación, han presentado. Pero avanzan y ahí con el acuerdo de parte del peronismo, de parte, ¿no? De la oposición, encabezada por Pichetto. Avanzan con el acuerdo de parte de la oposición. Igual, en la sesión de esta semana no lograron, aparentemente, en la comisión bicameral iban a tener un acuerdo cerrado y no lo lograron. Ahora, la verdad que es muy llamativo. En el proyecto que prevé... Es una picardía porque la verdad que el Ministerio Público había hecho un giro interesantísimo. Incluso he visto que la gran mayoría de los obispos han salido a pedir que se mantengan los atajos. Sí, el programa de ayuda a las poblaciones más vulnerables. Y, a ver, para nosotras las mujeres, la UFEM y todos los programas de asistencia a las víctimas mujeres, a las víctimas de violencia contra las mujeres... han sido interesantes, y la Procubin también es una excelente idea, digamos, las fiscalías temáticas, porque
Claro, la Procumín es la Procuración contra Violencia Institucional. Violencia institucional, porque a ver, es imposible que alguien hoy pueda manejar todo eso. Si uno va a combatir, ¿no? Lenguaje bélico. Si uno va a trabajar en contra del lavado de dinero o contra el delito económico, tiene que conocer un montón de implicancias del sistema financiero, tiene que saber bastante de economía. No es posible atender eso y atender violencia intrafamiliar, que también es una temática compleja, y atender trata de personas, que también implica muchos conocimientos porque son delitos internacionales. Digo, no se puede abarcar todo eso seriamente. Y entonces la especialización, sin necesidad de quitar al fiscal que le toca el asunto por turno, claro, pero como asesoramiento a esos fiscales es indispensable. Hoy ya no se puede trabajar sin esa especialización. Claro, bueno, en el caso de los delitos económicos creo que es muy evidente, ¿no? Claro, pero sí, al mismo tiempo no son muy perseguidos. Claro, bueno. Entonces, depende de quién sea el ¿qué pasa sospechoso? Si no tenemos ese tipo de capacitación específica, y como no podemos abarcar todo, entonces ¿qué abarcamos? Lo simple, lo sencillo, el robo, el hurto. Y entonces dedicamos toda la estructura del Ministerio Público a trabajar los delitos que son fáciles de atrapar. Que eso es lo que se llama la selectividad del sistema penal, ¿no? Claro, siempre los mismos. Claro. Ahora, decime, perdón, ¿no? Pero yo digo siempre, esto lo digo en clase, sí, cuando uno empieza a limpiar su propia casa, no empieza limpiando el horno. Claro. Sí, es así. Hace una barridita, claro, para empezar, claro, y después seguimos. ¿no? Que quede mientras se vea, sí, que aparente un cambio. Aparente que limpiamos, sí. Aparente un cambio. Ahora, volviendo al tema de justicia legítima y este derecho que tienen los jueces, fiscales, integrantes del Poder Judicial a agremiarse, a asociarse. El foco está contra justicia legítima y no así, por ejemplo, contra la Asociación de Magistrados. Pero la Asociación de Magistrados es la asociación que reúne a lo más granado, digamos, a la quintesencia de lo que es el Poder Judicial. Y la Asociación de Magistrados tiene a sus representantes más conspicuos sentados en el Consejo de la Magistratura. Y los miembros de la Corte, solo por ser miembros de la Corte, ya son parte de la Asociación de Magistrados. A veces. Bueno, y a una fundación justamente relacionada con la Asociación de Magistrados le han encargado esa auditoría sobre el funcionamiento de los juzgados federales, ¿no? Sí. Y casualmente al juez Lijo fue uno y el otro es el juez Rafecas, son dos de los 28 señalados. causas del juez Lijo, 6 causas del juez Rafecas. Una auditoría que hecha, es una camisa medida, porque realmente si uno tuviera que pensar en hacer, primero que el Consejo de la Magistratura tiene un cuerpo de auditores. Claro, porque encargarle, tercerizar una auditoría, sí, en el Poder Judicial es... Bueno, ahora han tercerizado, según me contaban la semana pasada, han tercerizado la nube en la que están todos los datos de los legajos, laborales de todos los miembros del Consejo de la Magistratura. También lo maneja ahora una empresa privada que maneja ese servidor. Bueno. O sea el control público no... Como si la División Tecnología, que depende del Consejo de la Magistratura, no pudiera, con esa misma plata, ocuparse de manejar esa nube. Bueno, sí, no son tantos además tampoco. No, claro que no son tantos. Pero bueno, sigamos. En el caso, esa auditoría se diseña al solo efecto de buscar, tiene un diseño específico, no es una verdadera auditoría y no es posible hacerla. Porque a partir de que se instaló el sistema Lex 100 en el Poder Judicial de la Nación, a partir del año 2012 no hay forma de hacer estadísticas en ningún juzgado de la justicia nacional y federal. ¿Qué quiere decir esto? No tenemos, el Lex 100, que es el sistema que usamos para la gestión del expediente, sí, no permite hacer estadísticas. Entonces no sabemos cuántas causas por organismo, cuántas resolvemos, cuánto ingresa, cuánto sale, eso no se puede saber. Eso es insólito también. Sí, es insólito. Hasta el 2012 hacíamos las estadísticas a mano y entonces sí, ponías a un empleado y contaba, ¿viste? Como en el truco, con los cuadraditos. El cuadradito tachado, sí, así vamos contando lo que se había resuelto en este periodo, ponele. Y así más o menos, a ojo de buen cubero, porque las estadísticas
precisas significaban, bueno, era improbable, en la cantidad de causas que uno tramita en un año en una dependencia judicial, no se podía saber con precisión. Uno puede saber cuánto le ingresa. Esto sí, porque llegaste al número tal y empezaste y terminaste con el número tal. Claro. Así que sabes cuánto te ingresó. Lo que no podés saber es cuánto resolviste de eso que te ingresó y de lo que tenías pendiente. Esto es muy complicado de saber. Pero bueno, más o menos las estadísticas tenían una aproximación y tenían utilidad por aproximación. Igual las estadísticas son todas por aproximación. Bueno, pero el sistema de gestión de expediente que tenemos ahora, que es informático, no lo permite. Claro, ahora, en el caso... Ni siquiera cuánto ingresó. Lo que es realmente es muy llamativo es cómo, si uno mira los medios de difusión oficialistas, uno ve que los columnistas políticos han dicho, bueno, el gobierno, hay jueces que le molestan, estos jueces son el juez Rafecas, el juez Lijo, el juez camarista Freiler, y llamativamente esta auditoría que convocaron para ver cómo trabajaban los juzgados federales presenta un informe hace 15 días ante el Consejo de la Magistratura donde los juzgados del doctor Lijo y del doctor Rafeca son supuestamente los más lentos en llevar adelante medidas, causas contra la corrupción. ¿Cómo lo hicieron? Les dijeron a todos los jueces federales, les dijeron, cuéntenos qué causas tienen de corrupción. Ustedes, cuéntenos. Y cuéntenos en qué estado están esas causas. Y los que contestaron diciendo lo que está pasando en las causas son a lo mejor estos jueces. Lo que no se tiene en cuenta es qué otras causas tienen en esos juzgados. Por ejemplo, en el juzgado de Rafecas está todo primer cuerpo de ejército. Digamos que es un trabajo brutal. Que no está en otros juzgados federales. Otros juzgados federales no tienen esa complejidad, por ejemplo. Ahora, porque ahí también, digamos, actúan sobre un sentido común establecido que el tema de la corrupción pasa a ser el tema, pero en este caso, digamos, nadie está de acuerdo con que haya corruptos y que los corruptos, todos estamos de acuerdo con que los corruptos deben ser condenados. Ahora, es un dato de la realidad del Poder Judicial que las causas se extienden durante años. Cuando uno ve que recién ahora Menem fue condenado, quedó en firme la condena por como Río Tercero, ¿no? Es como... No sé cuántos años ya. Y sí, de Río Tercero fue bueno, la explosión fue en el 95, en septiembre del 95. Federal. En el fuero ordinario esto pasa, pero es un problema, digamos. Si ocurre es porque hubo algún problema, el juez se enfermó, ese juzgado tuvo una hecatombe, pero si no, esto no es tan común en el fuero ordinario. No es tan Cuando habitual. hablas de fuero ordinario... Son los delitos comunes, robo, homicidio, violación... Sí, los que nos atañen a lo común de los mortales. Ordinaria. Los que nos toca a la gente ordinaria. Los que no somos funcionarios del Estado nacional o provincial. Sí, también falsificación de documentos, qué sé yo. Bueno, pero, digamos, en los delitos comunes que tramitan en los juzgados nacionales, este tipo de cosas... Hay una demora, nadie dice que se estén cumpliendo los plazos que establece el código, no, pero no de este nivel. Estas cosas pasan en los juzgados federales, donde las causas, no de ahora, desde siempre, se ralentizan y se aceleran con los ritmos políticos. Porque el sistema al interior del fuero federal no funciona como un sistema judicial estricto, con los términos previsibles de los códigos procesales, sino como el sistema político que avanza rápidamente en algunos aspectos y demora otros, sine die, probablemente. Y así funcionan los tiempos en ese fuero. Ahora, este aceleramiento que estamos viendo hoy en día... No es es un recrudecimiento. Bueno, más preciso lo tuyo. Este recrudecimiento focalizado, porque además son solo exfuncionarios, hechos de corrupción donde los... Grosero, no lo digo yo, que soy sumamente crítica. Hay consenso en tribunales de que esto que está pasando no está bien. Y los propios colegas del fuero federal... muchos de ellos están espantados. Gente de los tribunales orales federales no pueden creer lo que están viviendo.
Ahora, por ejemplo, en un hecho chiquito, pero creo que muy sintomático. Chiquito digo porque por esto. Como la difusión de las imágenes de la detención del ex vicepresidente Amadou Boudou, que eso, en un ámbito es un departamento. Digamos, ¿cuántas personas pueden estar ahí en esa situación, llevando adelante ese operativo? ¿Cuántos pueden ser los que filmen? Yo cuando escuché al ministro de Justicia decir que vamos a investigar cómo se filtraron las imágenes, dije, bueno, cerrá directamente tribunales, porque son desde el 5 juzgado personas. dijeron que había sido el Ministerio de Seguridad el que había facilitado la filtración de esas imágenes. De cualquier manera, yo creo que ha tenido un buen efecto, porque es tanto el horror que finalmente alguien está reaccionando por espanto. Digo. Ahora estamos mal, estamos Claro, llegando bueno, al límite del espanto para reaccionar. Pero la detención de Boudou, procesalmente no la entiendo, y entonces será bueno que la historia tenga documento fílmico para poder entender cuál era el clima que se vivía, para explicar cómo detuvieron a ese funcionario o a tantos otros. Digo, la detención de Milagro Sala tampoco tiene, judicialmente es inexplicable. Yo recuerdo al doctor Mayer, que es el mayor procesalista del país y de Latinoamérica, decir, no puedo explicar sobre qué base está detenida esta mujer. Y a Zaffaroni decir, me avergüenzo de haber estudiado Derecho, no puedo creer que esto esté pasando. Bueno, esto está pasando. Bueno, vamos a un corte y seguimos en el próximo bloque con la doctora Garrigós de Rebori hablando de esto, del Poder Judicial y lo que está pasando. Seguimos con la doctora Garrigós de Rebori y, doctora, hay una cosa que hablábamos un poco antes del tema de los delitos económicos, de la dificultad de investigar sobre, bueno, sobre un poder que está... Hay que poder leer un balance. Claro. ¿Cuánta gente puede leer un balance? Muy poca. Muy poca. Bueno, las declaraciones juradas ya son, son un problema, un problema aparte. Ahora, lo que está sucediendo, que uno ve... en estos días aparecieron los Paradise Papers. Sí. No bien había asumido el presidente Macri los Panama Papers. Ahora, en los Paradise Papers aparece el actual ministro de Finanzas manejando una trama de sociedades offshore en el exterior que... según explicó públicamente, bueno, no estaban declaradas como tal, pero sí estaban declaradas sus ganancias y por lo tanto esto no constituiría un delito. El tema de la constitución de las sociedades offshore, del manejo de esas sociedades, la declaración de esas sociedades, es muy complejo de investigar, es una... tiene el problema del secreto bancario en esos lugares y en las relaciones internacionales de Cancillería con las cancillerías de esos lugares, de esos estados. De esos paraísos fiscales. Claro, y conseguir esa información. No es que incluso hoy acá uno va al Banco Ciudad y no le dicen cuánta plata tengo yo en la cuenta, que es mi cuenta sueldo, digamos. Claro. ¿No? Hay alguna privacidad respecto de la plata que tiene la gente y de las cuentas que tiene. De cualquier manera, tampoco me parece que podamos decir, bueno, la sola existencia de la sociedad ya implica delito. Pero claro, digo, ¿para qué tiene uno esa sociedad? Es raro armar una sociedad. Porque no es que hay una empresa en Paradise, claro, digamos, en Bahamas o en Luxemburgo, no hay una empresa funcionando, produciendo algo, dando empleo, comercializando alguna cosa, no, es simplemente un sello de goma que maneja
que hace manejos financieros, digamos, ¿no? Intercambios financieros. Claro, y uno dice, bueno, esa plata de donde... Libre del impuesto que tendrían que pagar acá. Claro, de movida hay una evasión o una elusión. Igual no es delito tener plata en el extranjero. Si uno la declara y paga acá lo que tiene que pagar. Esto no lo sé. Habría que revisar, hacer el cotejo de lo que realmente existe afuera y cómo está declarado acá en las declaraciones juradas de los funcionarios. ¿No? ¿Y cuántos argentinos tendrán empresas en el exterior? ¿No? Muchísimos, seguramente, muchísimos. Pero por lo menos los miembros del Gabinete Nacional se ve que tienen Y parece ser que sí, que hay un montón de cuentas, pero se me ocurre que buena parte de las fortunas argentinas deben estar afuera porque nuestro sistema financiero es bastante inestable y se está siempre sujeto a los vaivenes del sistema financiero internacional. Y entonces se buscan lugares donde probablemente se consigan mejores beneficios y a lo mejor mayor estabilidad. Pienso Suiza, por ejemplo, ¿no? Claro, pero es como que también dentro de esa lógica de paraísos fiscales es como, aparentemente de distintas categorías, ¿no? Están eso es muy llamativo también. Están como en los top que tienen en Suiza, en Gran Bretaña, y los más berreta que tienen vía Panamá. No, claro, que debe ser a lo mejor mayor interés, mayor rédito. Y ¿no? debe no ser. Lo sé, no sé cómo es, pero... Porque mi sueldo no me da como para depositarlo. Bueno, en el doctora, exterior. por favor, no me llore para el sueldo. No voy a llorar, pero digo, yo vivo de mi... No tengo plata en una cuenta en Panamá. Bueno, por favor, no sé. Estuve en Panamá, sin embargo, es una sociedad curiosa. Me acuerdo que en su momento un argentino que estaba allí por negocios me dijo, acá pasaron de la primaria cuando recuperaron el canal, ¿no? Claro. Pasaron de la primaria a la universidad, les faltó el secundario y están dando manotazos. Claro. Y se nota en la infraestructura, no tenían cloacas, les faltaban calles, Claro, en un país ocupado directamente, y ahora trata de... Y ahora está recibiendo una cantidad de dinero impresionante con el canal y bueno, eso se ve. Claro. Ahora, doctora, en este momento y en la última conferencia de prensa y presentación pública que hizo el presidente, anunciando estos planes de consenso post-triunfo electoral, la justicia, el Poder Judicial, la reforma del Poder Judicial fue uno de los blancos que planteó. Y lo planteó a partir de un sentido común instalado, ¿no? De que no trabajan. Sí, son todos unos vagos. Más o menos. Bueno, sí. ¿Cree que las ordenanzas ganan 100.000 pesos. Los ordenanzas con los que yo trabajo cotidianamente preguntan quiénes son, porque ellos no. Porque ninguna ordenanza gana. A ver, eso no existe. Puede ser que en la Corte haya alguna ordenanza que tenga 40 años de antigüedad y que además haga horas extras, porque en la Corte cobran horas extras, el resto del Poder Judicial no cobra horas extras. No sé, puede ser que algún recibo haya llegado, pero las ordenanzas por lo pronto no tienen escalafón. De manera que entran y su sueldo se va reacomodando por la antigüedad, pero no hay posibilidad de ascensos escalafonarios. Claro. Así que llegar desde la quinta parte a 100.000 pesos se hace problemático. Ahora, ¿cree que a partir de eso es posible un cambio realmente en el Poder Judicial? A partir de una presentación de esas expresiones del presidente, no van a incidir, porque el Poder Judicial lo que necesita es hacer un cambio estructural en serio. Supongamos que achicamos las vacaciones o que agrandamos el horario de trabajo. Por lo pronto, si usted les cambia las condiciones laborales a los empleados y le pones 2 horas más de trabajo, le tiene que aumentar el sueldo. Claro. Porque, ¿por qué van a trabajar 2 horas más por el mismo sueldo? Sí, hasta ahora no está legislado que te bajen el sueldo. No, según por lo menos hasta ahora claro, es una rebaja. Claro. Y es una rebaja en el sueldo de los jueces también, porque si bien los jueces tienen dedicación exclusiva, la obligación de asistencia es el horario judicial. Así que, esto va a significar, y esto incrementa la plata que el presupuesto nacional tendría que darle, porque el 90% del presupuesto del Poder Judicial se va en sueldos. Así que no es un asunto menor. Bueno, ahora,
cambiemos la feria, eliminemos la feria, que me parece bien, habría que eliminar la feria, y que la gente se tome vacaciones como se toma en una empresa. Unos al principio, otros al final, otros en el medio, y vamos piloteando. Y mantenemos abierto, porque no puede ser que un poder del Estado cierre durante todo el mes de enero. Claro. Es una locura. En penal nosotros hacemos eso, penal no cierra. Porque es Claro, porque hay presos. Claro, sí. es difícil decirle al detenido, me voy de feria, te veo el mes que viene. Pero ¿qué pasa? Trabajamos a media máquina enero y febrero, porque estamos la mitad en enero y la mitad en febrero. Claro. En enero se trabaja solamente con detenidos, y en febrero, cuando vuelven de vacaciones los que estaban en enero de vacaciones, se trabaja con todo. Febrero es un caos, Claro. porque está con muchísima menos gente y con todo el trabajo acumulado de todo el mes de enero que no se pudo sacar porque se sacó solo lo urgente. Claro. Así que en lo que es el programa de mejoría laboral, esto no va a significar un gran cambio. Tampoco va a significar un gran cambio el aumento de horario de trabajo, porque mientras usted no cambie la cabeza de los jueces, usted puede tener 10 horas, 12 horas de trabajo administrativo, pero los que toman las decisiones no son los empleados. Los que tienen que tomar las decisiones son los jueces. Y los jueces tienen un tiempo de agotamiento, porque es trabajo intelectual. Uno tiene que sentarse a pensar y a estudiar. Y esto uno lo puede hacer, y lo hacen habitualmente, unas 8 horas al día. Más de esto es difícil llevarlo adelante. Es decir, que son más declaraciones para Claro. focalizar Entonces, y disciplinar claro, que exactamente. para cambiar. Y ya están produciendo huelgas y paros, ya hay paros anunciados. Lo que uno podría pensar es, bueno, a ver, eliminemos el expediente escrito, Claro. vayamos a la oralidad, hagamos audiencias orales para todo, porque la misma prueba puede hacer en 1 año y medio de presentación de prueba por escrito, se puede ventilar en una audiencia de un día. Sí, no, hay un proceso que a mí me ha tocado pocas veces ir a declarar así como testigo, y la otra vez en un juicio laboral que fui como testigo, digo, me hacían, no sé, tuve que ir, estar 1 hora y pico, el señor tomándome declaración, digo, pero me está preguntando todo lo que está demostrado ya, porque además en un Obvio, trabajo como el sí. periodismo, que salía diariamente por la televisión, que están los contratos firmados, decís, ¿qué me estás preguntando? Sí, Digamos, por eso, es pero una pérdida de ese tiempo, pero un formalismo ritual típico del expediente escrito, Claro. que Sí, es esto se de tiene que otro cambiar. siglo, de otro sistema. Hay que cambiar el sistema, Claro. es un cambio estructural lo que se necesita. Eso no se afronta. Claro. Ahora, También es cierto que hay mucha resistencia al interior del Poder Judicial, ¿eh? bueno, eso también. Sí, decime. No, y lo mismo que hay para el cambio en el fuero nuestro, en el fuero penal, para el cambio al sistema acusatorio. Que está parado ahora. Que está parado, suspendido por la bicameral, que tendría que haber empezado en marzo del 2015, y lo suspendieron porque el fuero federal se opone definitivamente a que los jueces federales dejen de ser los que investigan y juzgan. Es un yo la hago, yo la vendo, Claro. ¿no? Es decir, los fiscales tendrían más protagonismo. Los en la fiscales investigación. investigarían y los jueces tendrían que juzgar y ser jueces de garantía. Y no podrían ellos direccionar hacia dónde va el expediente y cómo se acelera el expediente o cómo se retrasa el expediente. El poder que está en discusión, en definitiva. Sí. Ahora, y en este poder que está en discusión, vos has sido muy crítica de la Corte Suprema. Y sí, porque, a ver, este avance de los jueces federales, cada vez que se ha intentado encuadrarlos en un sistema que, por otra parte, es el que rige en todas las provincias y en toda Latinoamérica, porque el sistema acusatorio solo falta en el sistema federal argentino. Cada vez que se ha intentado, la justicia federal lo ha parado, pero lo ha parado con aval de la Corte. No se hace esto sin el aval de la Corte. Y ahora, recientemente, este año, se han reunido los jueces federales en una asociación exclusiva de jueces federales. Claro, como que refuerzan la corporación. Que produjeron a su vez un proyecto de su propia reforma, de su propia elaboración.
Yo lo escuché a Binder, no sé si lo conocen, Sí. pero Binder es el capo del acusatorio, Claro. digamos, es el que anda propagando el acusatorio por toda la región. Hay códigos Binder de Guatemala para acá para abajo. Lo escuché a Binder decir en una reunión de Poder Ciudadano que no hay ninguna expectativa de un poder judicial independiente mientras subsista la figura del juez de instrucción en cabeza, en el sistema federal con los 12 jueces de instrucción federal, de capital federal, y los jueces de instrucción de las provincias que siempre acceden a su cargo con la anuencia de los gobernadores, ¿no? Claro. Mientras esto no se modifique y no instalemos un sistema acusatorio, para Binder no hay ninguna posibilidad. Y explicó también en esa reunión, cosa que a mí me pareció esclarecedora, sobre todo por el ámbito donde lo decía, que era el Museo de la Casa de Gobierno, que este gobierno tuvo la posibilidad, cuando ingresó, de hacer el cambio e instalar el código que ya estaba aprobado por el Poder Legislativo, y no lo hizo pensando que la justicia federal le iba a servir como brazo ejecutor de los funcionarios del gobierno anterior, sin advertir que hoy hay tantas causas contra los actuales funcionarios que ya no pueden hacer el cambio. Claro. Ya son presos de su propia negociación. Sí. Ahora, bueno, teniendo en cuenta este panorama, ¿de qué estás harta después de 41 años en el Poder Judicial? Estoy un poquito cansada de condenar gente. Y estoy cansada de que no se avance, porque avanzamos por ahí en algunos conceptos y después tenemos siempre un retroceso. Digo, estas resoluciones que están saliendo ahora, justificando estas detenciones, van a servir para que la facultad se estudien, cotejándolas con las resoluciones de los organismos internacionales y mostrando el blanco y el negro. Pero además de eso, además de objeto de estudio, es un retroceso en lo que debe ser la conciencia ciudadana sobre cómo funciona un poder judicial. No estamos cumpliendo la misión que nos encomienda la Constitución, pero tampoco estamos convenciendo a la gente de cuál debiera ser nuestra función. Ahora, también fuiste muy crítica cuando la Corte sacó el fallo del 2x1. Bueno, por supuesto, pero porque fue un retroceso importantísimo en ese sentido, pero peor fue Fontevecchia. Y ahora la Corte Interamericana lo está corrigiendo y le está diciendo a la Corte, todo lo que usted dijo está mal, hágalo de nuevo, anule esta sentencia. Claro, el caso Porque Fontevecchia fue como romper la cadena que nos liga a los organismos internacionales. Claro, directamente desconocieron la atribución de los organismos internacionales, que está reconocida por la Constitución. El Estado de Derecho se sostiene sobre la base de que respetamos los pactos internacionales y respetamos los derechos que nos comprometimos a respetar en los tratados internacionales. El pacta sunt servanda, los pactos deben ser cumplidos, es la norma fundamental sobre la que se basa toda la estructura, por decirlo en términos kelsenianos, digamos. Olvidémonos ya de la ideología y de la lectura política. Pensemos en lo básico, en el andamiaje, en la estructura. Si no cumplimos los pactos internacionales a los que nos comprometimos, si no respetamos los derechos que nos comprometimos a respetar, pues entonces nos quedamos afuera del Estado de Derecho. Si nos quedamos afuera del Estado de Derecho, esto es la ley de la selva. ¿Y quién gana y quién pierde en la ley de la selva? Bueno, el más fuerte siempre gana. Obvio. Bueno, muchísimas gracias. No, por nada. Gracias. Gracias a ustedes. No, por favor. Y bueno, estuvimos escuchando acá durante esta hora en Notas Verdaderas a la doctora, la camarista federal, nacional, presidenta de la Cámara Nacional de Casación Penal. Soy presidenta este año, ¿eh? ¿Cómo? Nosotros tenemos un presidente por año. Ah, bueno. Este año no me Este año no te tocó. Bueno, la doctora... Presidenta sí, titular sí, de justicia legítima tampoco. Ahora ya no, porque nuestro estatuto no nos permite la reelección. La reelección. Ah, Así bueno, que... ustedes también no se puede, así no se puede. Bueno, la camarista María Laura Garrigós de Reborí. Muchísimas gracias y nos vemos la semana próxima, como siempre, acá en Notas Verdaderas.